Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del día. Hoy es viernes de la segunda semana del tiempo ordinario. Viernes de la segunda semana del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy viene de Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a 12 para que se quedaran con él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los 12, a Simón, al cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago, a Juan, hijos de Zebedeo, a quienes dio el nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el cananeo y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio de hoy. Aquí se nos da la primera lista de los 12 a quien Jesús escogió entre los discípulos que lo rodeaban para que formaran este grupo íntimo en torno a él. No es ningún accidente el por qué escogió a 12, que hace referencia a las 12 tribus de Israel que representan al pueblo de Israel. Jesús en estos 12 nos quiere dar un mensaje clarísimo, que Él está inaugurando una nueva época en la cual se lleva a cabo una restauración o una inauguración del reinado de Dios fundado en estos 12 apóstoles, que después serán una extensión de Jesús mismo. Así que este número 12 es un número simbólico que nos remonta a las 12 tribus de Israel. Entonces esta nueva comunidad del reino viene siendo el nuevo Israel, la comunidad del reino que en Jesucristo Dios está inaugurando. Aquí en este evangelio, esta traducción no dice que Jesús los llamó apóstoles. Es Lucas quien les da este título de apóstoles, que después en algunas versiones antiguas del evangelio de Marcos se incluye y otras no incluyen el título de apóstoles. Lo que sí es común en los 4 evangelios es de que se les llame a estos los 12, ¿no? Los 12. Esta lista de apóstoles las encontramos en Mateo, en Lucas, en Marcos y en los Hechos de los Apóstoles. Curiosamente, en el Evangelio de Juan no encontramos esta lista, aunque sí encontramos el llamado a varios de estos discípulos, ¿no? Que después se les da el título de apóstoles. Ahora, ¿qué es lo que tenemos en común en estas 4 listas de Mateo, Lucas, Marcos y los Hechos de los Apóstoles? Algo común es de que Pedro siempre encabeza esta lista y que Judas Iscariotes es el último en esas listas, ¿no? Esto es común. También el número 5 casi siempre lo encontramos a Felipe. Y después el número 9, el noveno en ser nombrado, es Santiago el de Alfeo, ¿okay? Hijo de Alfeo.
Esto es lo que encontramos en las diferentes listas y después el resto de los nombres encajan en diferentes lugares dentro de estas listas. Pero siempre Pedro las encabeza y Judas Iscariotes es quien cierra esta lista, siempre es nombrado al último. En estos 12 es un grupo bastante variado. 4 de ellos sabemos que son pescadores, empezando por Pedro, Andrés y después Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, porque es ahí precisamente en el trabajo de pesca cuando Jesús viene a su encuentro y los llama y nos dicen que dan esta vuelta radical en dejar su oficio para seguir a Jesús, ¿no? Después tenemos también a un recaudador de impuestos que es Mateo, y después a un maestro de la ley, según nos dice la tradición que Bartolomé fue un maestro de la ley, ¿no? Y después hay un título muy curioso que se le da a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, que aquí solamente Marcos tiene esta referencia que Jesús o que tenían el apodo de hijos del trueno. ¿A qué hace referencia este título o sobrenombre que se les dio a ellos? Algunos dicen que quizás por su forma apasionada de predicar, otros por su personalidad apasionada, o sea, de que tenía una personalidad explosiva. Recordamos la escena cuando en el Evangelio de Lucas Jesús pasa por el territorio de los samaritanos y no son bien recibidos, y entonces ahí estos 2 hermanos, Santiago y Juan, le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que consuma a esta gente que no te recibió, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo de la personalidad apasionada de estos 2 hermanos, donde Jesús los para y dice: no hagan caso, sigamos en el camino, ¿no? Así que hay diferentes explicaciones del porqué de este apodo de hijos de trueno. Andrés, siendo el hermano de Pedro, en esta lista lo encontramos en diferentes lugares, y es curioso de que no lo tengamos junto con Pedro en la lista. En el Evangelio de Juan es Andrés quien es llamado primero por Jesús, y después es Andrés quien va en busca de su hermano Simón Pedro y se lo trae a Jesús, ¿no? Así que es curioso. Nuevamente el Evangelio de Juan no tiene lista de los 12. Menciona los 12, pero no hay lista tal como la encontramos aquí en Marcos o también en Mateo y Lucas y los Hechos de los Apóstoles. Ahora, ¿qué hemos de aprender nosotros de este evangelio, ¿no? Primero hay que apreciar, ¿no?, la diversidad de personas que Jesús escoge para formarlos en torno a él, ¿no? De que después de formarlos, los envía para que sean una extensión, un tipo de embajadores. Eso es lo que la palabra apóstol significa, ser enviado. Y al ser enviado, pues tú representas a aquel que te envió. Aunque la palabra apóstol no se da aquí en este evangelio, en esa traducción que tenemos, pero sí se da la función de lo que es un apóstol, cuando dice: para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Así que Jesús después de formarlo los envía y les da la misma autoridad que él recibió de Dios Padre, se las comunica a él para que también lleven a cabo sanaciones. Pero hemos de notar aquí la jerarquía de ese enviado, ¿no? Para mandarlos para predicar es la predicación del reino que Dios en Jesucristo ha inaugurado, ¿no? Y que por tanto son llamados aquellos que se dejen atraer por este evangelio, por esta buena nueva, para que lleguen a ser parte de esta nueva época que ya
está activa en la persona de Cristo, y que al escucharla, pues, y al identificarte con la visión de este reinado que Jesús nos modela, tanto en su persona como en su palabra, como en sus obras, de que aquellos que se dejen atraer se identifiquen con este reinado, esta nueva realidad, y se hagan parte de ella al hacer suyos los valores de este reino, de lo que significa ser un hijo, una hija amada de Dios, un ciudadano de este reino, ¿no? Y que los milagros, las expulsiones de demonios, entonces son un testimonio de la veracidad del mensaje y de la autoridad de aquel que los ha enviado. En el caso de los discípulos es Jesús, y Jesús ha recibido esa autoridad y poder de Dios mismo. Así que en los apóstoles están manifestando la autoridad y poder de aquel que los ha enviado, de Jesús mismo. Jesús está manifestando también la autoridad y poder de aquel que lo ha enviado, Dios Padre. Aquí tenemos la conexión, la cadenita entre los discípulos, los apóstoles, que hoy en día podemos decir que es la iglesia, puesto que la iglesia está construida sobre el testimonio de estos discípulos, de estos testigos que compartieron tiempo con Jesús. La iglesia hoy en día la llamamos apostólica. Tiene doble sentido al decir que la iglesia es apostólica, primeramente porque está fundada sobre el testimonio de los apóstoles, sobre la tradición apostólica, sobre el testimonio de estos hombres que convivieron con Jesús, que lo escucharon, que lo vieron, que fueron testigos tanto de su vida, de su pasión, muerte, resurrección y ascensión, ¿no? Y este es uno de los significados cuando decimos que la iglesia es apostólica. El segundo significado de la iglesia que es apostólica es de que la iglesia es enviada. La iglesia no existe para sí misma. La iglesia existe para el reino, ¿no? Entonces, la misión de la iglesia fundamentalmente es misionera, de ir más allá de sí misma para proclamar la buena nueva. Y todos los que somos parte de la iglesia, de la comunidad del reino, pues entonces somos llamados también por nuestro bautismo a compartir de lo que hemos recibido. Así que por naturaleza de este sacramento, nuestra fe es misionera, es de compartir, es de llevar la buena nueva a los confines, particularmente a aquellos que quizás nunca han escuchado el mensaje del amor, de la compasión, de la misericordia, de la justicia de Dios, ¿no? Y que nosotros, que profesamos ser discípulos de Jesucristo, que profesamos ser ciudadanos de este reinado ya activo desde Cristo, pues entonces somos llamados a gritar al mundo, decir al mundo, hay un Dios entre nosotros, y que tú también tienes acceso a este Dios siempre y cuando tú te dejes atraer, te dejes transformar, te dejes llevar hacia este reino que ya está presente. Cuando tú te identifiques con esta visión que Jesús nos modela, tanto en su persona, en su palabra, como en sus obras, ¿no? Y este es para nosotros, es algo que debemos de tomar muy en serio, puesto que si no tomamos con seriedad este mandato de ser portadores de la buena nueva, entonces, ¿cuál es el significado de llamarnos cristianos, ¿no? Por ejemplo, si no somos portadores de la buena nueva, si no somos puentes, si no somos instrumentos del reino, entonces, ¿qué somos? Si no somos esto a lo cual Dios en Jesucristo nos llama, entonces quizás o podemos ser indiferentes a este llamado, o podemos ser obstáculos, ¿no? Si nos tomamos con seriedad este llamado, entonces hacemos nuestro y también aceptamos el reto y la responsabilidad de compartir la buena nueva. Pero no podemos ser indiferentes, ¿no? Ser indiferentes a esta gracia, a esta identidad y dignidad que se nos da en el sacramento del bautismo para ser hijos e hijas amados de Dios, ciudadanos de este reino, pues ser indiferente simplemente es hacer nulo la gracia que se nos da, ¿no? Y si en vez de ser puentes, en vez de ser instrumentos de Dios,
nos convertimos en piedra de obstáculo, pues entonces estamos haciendo todo lo contrario de la vida a la cual somos llamados en Cristo, ¿no? Así que es una pregunta muy seria de hacer nosotros, de que si somos puentes, si somos instrumentos, si somos colaboradores con Cristo en la construcción del reino, o si somos indiferentes, o peor todavía, si somos piedras de tropiezo, si somos instrumentos de contradicción que en vez de atraer, repulsamos a otros, ¿no? Y decimos, si eso es el cristianismo, oye, yo no quiero nada que ver con esto, ¿no? Y eso sería pésimo y muy triste en realidad, si eso es lo que proyectamos hacia afuera. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.